Ahora sí, vamos a empezar los bravos. Salmonella, Pseudomonas y otros gram negativos. Esta lámina es para recordarles salmonelosis. Vénganse acá, salmonella, perdón. La salmonella es un gram negativo móvil, nunca te olvides, recontramóvil, lo que lo hace virulento, y tiene su antígeno somático o tiene antígeno H flagelar porque se mueve, pero tiene un antígeno más, el B de virulencia. Te dije, este es nuevo de la salmonella, pero no sirve. Las aglutinaciones de Vidal no hacen diagnóstico. Recuerden que hay dos tipos de salmonella, dos. La salmonella notifi, que puede vivir en animales y en humanos, sobre todo en aves y reptiles, y la salmonella tifi y paratifi ABC. La tifi es una sola, la paratifi puede ser ABC, que solo vive en el hombre, ¿correcto? La salmonella notifi te da la salmonelosis, no confundir. La salmonelosis es una clínica gastrointestinal, una diarrea aguda con fiebre, malestar de 3 días máximo y se acabó, que no se da antibiótico, porque si le damos antibiótico sobrecrece la salmonella y puede matar de sepsis al paciente o hacerle una endocarditis. Ahorita les voy a explicar. En cambio, la salmonella tifi paratifi te dan la fiebre tifoidea, que esta sí es una infección sistémica severa, fiebre alta, cefalea alta, con 4 semanas de duración clínica. ¿Ya? Esto lo vemos a detalle en efecto. Vénganse acá. Acá está paratifi A, paratifi B, paratifi C, tifi. ¿Qué causan estas? Fiebre entérica, fiebre entérica, fiebre entérica, fiebre entérica, o sea, fiebre tifoidea. ¿Está bien? En cambio, ¿cuáles son las salmonellas no tifis? Acá está. La tifimurium, Heidelberg, Choleraceus, Newport, Enteritidis y Dublin. Nombres raros, ¿no? Heidelberg, Dublin. ¿Ya? Todas dan gastroenteritis, 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 gastroenteritis. Las más severas, pregunta examen, Choleraceus, bacteremia con endocarditis. Dublin, bacteremia con endocarditis. Por eso, chicos, con buen criterio los médicos en el niño que nos enseñan, toda diarrea no debe darse antibiótico. Solo se da antibiótico a la francamente disentérica o con cultivos positivos. Porque si damos antibiótico a una Escherichia coli enterohemorrágica, vamos a terminar ¿con qué? Con un SHU. Si damos antibióticos a una salmonelosis, podemos terminar con una bacteremia letal con endocarditis. Si damos antibióticos a... Bueno, en este caso sí tengo que dar el libro, ¿no es cierto? Ya no tengo otro ejemplo, porque es el Escherichia coli y el otro. Porque Shigella y la salmonella tifi sí hay que dar. ¿Ya? Entonces, esos dos necesito que recuerden por qué no debemos dar antibióticos. Bueno, y lo siguiente, para que nos dé salmonella hay que tener muy poca defensa. ¿Cuáles son los factores asociados para que dé salmonella tifoidea, fiebre tifoidea, perdón? Inmunosupresión marcada celular, o sea, sida, corticoides o un tumor. Una alteración fagocítica alterada, hemoglobinopatías, granulomatosis, malaria, histoplasma. Edades extremas, neonatos, ancianos, o disminución del ácido gástrico por antiácidos o por aclorhídrico, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Un paciente, a ver, nosotros, te vas, te comes tu sanguchazo acá con tu quinoa bien bacán, acá en la esquina de la señora Lince, pasa nada, comes, no comió todo, desde que está en la facultad, desde que llega a Lima, toda la vida comemos así, calle, y nunca me ha dado salmonella tifi. Pero tú ves que no he inoculado salmonella en algún momento. Claro, somos endémicos de fiebre tifoidea. Lo que pasa es que como lo hacemos en cuotas pequeñas, nos vacunamos. En cambio los gringos, ellos sí tienen que vacunarse, porque allá no hay, pues, o sea, tanto nivel ha llegado su nivel de higiene, en la que ya realmente no encuentras así nomás salmonella en la calle, pues ellos sí no conocen la salmonella. Vienen acá, no pueden comer porque si les da, les hacen de frente la fiebre entérica. En cambio nosotros, si bien es eso, no estamos en las épocas en las que había salmonella tifi hacía un montón,
pero sí hay todavía pequeños portadores por ahí que dejan sus unidades formadoras de colonia, pero nos autoinoculamos y nos vacunamos, igual que la hepatitis A. Entonces, de esa forma, el cuerpo adquiere inmunidad. Otro es la acidez, eso también nunca se olvide. Una respuesta del organismo es aumentar el ácido del estómago para matar más bacterias. No se olviden, las personas cuanto más expuestas están a dietas más extremas, su ácido es mayor, porque es un mecanismo de defensa. ¿No, chicos? Si bien es cierto, nosotros podemos comer en la calle, pero de repente te mando un mes a un lugar alejado y todo el día, todos los días comes en un tipo de perfil epidemiológico, ahí sí te enfermas, porque tampoco tanto, ¿no es cierto? Pero hay gente que puede estar todo el día comiendo así y no se enferma, porque adquiere mecanismos de defensa. Uno de ellos es la acidez. Por lo tanto, ¿a qué va mi discurso? A que no disparemos omeprazol porque sí. Tú dices, pero le arde el estómago. Sí, pues, pero si no identificas bien la etiología o no tratas como debe ser, una gastritis debe tomar omeprazol unos 7 días más y se acabó, no diario, porque si le bajas la acidez, en Lima lo expones a todas esas infecciones. ¿Correcto? Siempre tengan eso presente. Muy bien, vamos con los siguientes gram negativos. Ahora hablemos de otros, ¿correcto? Vamos a hablar de otros bacilos gram negativos, otros, ¿ya? Empecemos con hemófilos, ¿les parece? Que es el segundo lugar después del neumococo. Los hemófilos que nos importan son el influenza, el Ducreyi, Aegypticus y el parainfluenza. Por orden de frecuencia e importancia, el Haemophilus influenzae y el Ducreyi son los únicos que creo vale la pena repasar. Son bacilos gram negativos, aerobios o anaerobios, pero esto fue pregunta de examen y acá cayeron muchos. Son pleomórficos, cocobacilos en cultivo. Entonces la pregunta era, paciente viene con licocefalorraquídeos, se encuentran células intracelulares cocobacilares. Ese es hemófilos. Porque en cultivo es pleomórfico, ¿ya? Cocobacilo, cambia de forma. Trata de ubicarlo, sé que se ve chiquito, no encontré una más grande. Tienes acá la bacteria y alrededor, no sé si logras notar como algo que lo envuelve, es su cápsula. Su principal factor patogénico es su cápsula. Ya ahorita vamos a conversar. Para crecer requieren el factor 10 y el factor 5, son dos factores de crecimiento, uno es termoestable, otro termolábil, que permite diferenciar a los agentes. El Haemophilus influenzae, el más bravo, requiere los dos factores, no te olvides. Existe la cepa no capsulada y la cepa capsulada. La capsulada es la que tiene el PRP. ¿Se acuerdan qué es el PRP? Polirribosil pirofosfato. No sé si recuerdan, es parte de la vacuna. Cuando hicieron vacunas con el doctor Ortiz, las vacunas de Haemophilus son las vacunas con PRP asociado a toxoide difterico tetano. El polirribosil pirofosfato de la cápsula lo vuelve patogénico. No te olvides. Entonces, mira, los no capsulados son el 80%, los más frecuentes como comensales. No pasa nada. Es el Haemophilus influenza no tipificado. Tú tienes, yo tengo, no pasa nada. Nos da una otitis, ya puede ser no tipificado, no pasa nada. Pero el Haemophilus capsulado solo es un 5%, ¿correcto? Y este sí es patógeno, grave, maldito. El Haemophilus influenza es patógeno, grave, maldito. Probablemente acá ninguno de nosotros nos hayamos vacunado, probablemente. Porque la campaña con fuerza de vacunación apareció a partir del año 2001, 2000, estaba buena cobertura. Yo me vacuné en el 87, pues. O sea, no fue esa época, no sé, a la justa quedó rotavirus y polio, o sea, no había más. Pero a medida que avanzó el programa de vacunación de Fujimori, se ha ido cubriendo. Entonces, los niños protegidos a partir del año 2000, ya todos han recibido la vacuna contra Haemophilus parejo, ¿correcto? Entonces, estos niños o los niños que no reciban vacuna contra Haemophilus se exponen ¿a quién? Al capsulado, que es el más grave de todos, el que te da meningitis, epiglotitis, celulitis orbitaria, ni siquiera retroorbitaria, orbitaria,
artritis, sepsis y muerte. En niños de 3 a 4 años, eso es pregunta de examen casi siempre. Paciente que viene sin vacunas, con una meningitis, una neumonía o una otitis, en ese lapso, el pico ocurre a los 18 meses, ¿correcto? Ese pico de edad es a Haemophilus sí o sí. La meningitis por Haemophilus es la peor meningitis que hay, por eso es la que siempre debe ir ¿con qué? Con Dexa, La epiglotitis es una emergencia otorrinolaringológica. Si te preguntabas por qué el otorrino hace retén, una de ellas es epiglotitis. Es un manejo intensivo, ceftriaxona endovenoso, intubación, porque el paciente se muere. Celulitis orbitaria, artritis y sepsis en casos severos y la edad. Chicos, que les quede claro, por favor grábense la foto de ese bicho con su cápsula, y por eso se llama el no tipificable. El que no tiene cápsula, no tipificable. El que tiene cápsula es tipificable, ¿correcto? Ese tipificable se da vacuna. ¿Cuál es el antígeno? Polirribosil pirofosfato, PRP, que es el componente de la vacuna que damos, ¿ya? Polirribosil. Muy bien, ahora hablemos de Legionela. ¿Se acuerdan cuál era la L que le correspondía en el gran positivo? Listeria. En cambio, este es Legionela de los legionarios. Es un bacilo gram negativo, ¿correcto? Es un bacilo gram negativo aerobio, ¿ya? Móvil, pero este es el dato, intracelular al infectar. O sea, requiere estar dentro de la bacteria, de la célula, para poder ser infectante. Crece en medios exigentes, por eso solo se sospecha cuando hay la exposición. Si no, no se puede mandar a cultivar. El nombre completo es Legionella pneumófila. Cuando se tiñe da un pigmento marrón en el cultivo, por si acaso les importara, y se da en brotes epidémicos por aspersores de agua. Bueno, este es un término que yo les he puesto, no van a verlo en el libro. Me refiero a aspersores, es un aspersor, pero no hay aspersores. Cuando me refiero a aspersores, es a cualquier fuente que libere agua en micropartículas. Por ejemplo, el aire acondicionado. Hay micropartículas de aire frío, hay aire frío que genera micropartículas de agua, y en esas partículas de agua puede viajar la legionela. Si habría un foco de legionela arriba en el chiller del edificio, bajaría por todo el sistema. Igual en los cruceros, en los hoteles, ¿correcto? Cualquier otra fuente de agua. Imagínate, el paciente trabaja en un, en un estanque. Es un obrero de un sitio estancado, con agua estancada. Entonces, si le cae ese agua estancada, imagínate cualquier cosa que te haga caer agua estancada, es factor de riesgo para el legionelosis, ¿ya? La legionelosis da 2 enfermedades, no te olvides: la fiebre de Pontiac o de los legionarios y la neumonía. La fiebre de Pontiac es leve, su nombre lo dice, es una sola fiebre, inespecífica, pero cuando se dosan los antígenos de legionela sale positivo. En cambio, la neumonía, esa sí es severa. Y acá sí tengo que hacerles una acotación. La legionela causa 2 neumonías, o en todo caso es la única bacteria que te da neumonía típica y atípica a la vez. ¿Cómo es? Arranca el paciente con una fiebre de Pontiac. Si no mejora, continúa con una neumonía atípica. Y cuando la neumonía típica no es controlada, pasa a una neumonía típica. Esa es la evolución. Fiebre, luego tos seca, broncoespasmo, un poco de diarrea, y si no mejora, pasa a una neumonía franca, con condensación, con fiebre intensa y con trastorno de conciencia, y se muere. Esa es la enfermedad de la legionela. Chicos, vamos a ver en neumo cómo se diagnostica legionela: con antígenos A1 en orina. La legionela es la única bacteria neumónica que se diagnostica en orina, antígenos de legionela en orina. Y es indispensable que ustedes identifiquen la fuente, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora con la más brava de todas, ¿no es cierto? La más brava, Pseudomonas. Esta foto es lo último que ven muchos pacientes en UCI, ¿no es cierto? Este cultivo.
porque es la bacteria más agresiva de los gram negativos, obviamente después de la Cinetobacter baumannii. Pero como Pseudomonas es 1000 veces más frecuente, entonces es la más importante. No fermenta nada, por lo tanto, a pesar de que es parte de la flora intestinal, puede ser intestinal, oxida, produce piocianina, ¿correcto? ¿Qué color es la Pseudomonas? Verde azulado, la piocianina, ¿ya? Otitis externa media verdosa, Pseudomonas. Síndrome de uñas verdes, Pseudomonas. Cultivo de Pseudomonas, verde azulado. Ese color de la aurora boreal, verde azulado, ese es el color de la Pseudomonas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tiene una exotoxina A, que es la más importante en su patogenia. Y para que nos dé Pseudomonas, por favor recuerden, tenemos que estar inmunodeprimidos, primera condición, ¿correcto? Enfermedades crónicas, debilitantes, inmunosupresión. Tiene que haber alteración de la barrera. ¿Cuál es el gran ejemplo de alteración de la barrera? Quemados. ¿De qué muere un quemado los primeros días? ¿Correcto? Pseudomonas. Y después estafilococo. No te olvides. En cambio, la alteración de la flora es algo un poco más etéreo, pero existe, tiene una definición operacional. Recibir antibióticos de amplio espectro en los últimos 90 días. Esa es la definición conceptual de una Pseudomonas, de un factor de riesgo para Pseudomonas. Alteración de la flora. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clínica? Con infecta heridas, quemados, da el ectima gangrenoso, pregunta el residentado, por Pseudomonas, ectima gangrenoso. La otitis externa maligna en diabéticos, pregunta el residentado también. La otitis externa difusa del nadador, no confundir, también pregunta el residentado en otorrino. La úlcera corneal, esta sí nunca vino. Artritis tampoco vino, y esto sí vino. Osteomielitis en adicto a droga parenteral. Si te pregunto, ¿el adicto a droga parenteral riesgo de qué tiene? El adicto a droga parenteral tiene riesgo de endocarditis de qué válvula? Derecha, la tricúspide, ¿no es cierto? Por Staphylococcus aureus. ¿Qué más tiene? ¿Riesgo de qué neumonía? Neumonía por Pseudomonas, ¿correcto? Y de osteomielitis por Pseudomonas. Cuando el adicto se inyecta, se mete Pseudomonas. ¿Está bien? Entonces el adicto a droga parenteral tiene para mí 3 riesgos. Uno es válvula derecha, Staphylococcus aureus, y 2 es neumonía por Pseudomonas, y 3 es osteomielitis por Pseudomonas. Itu o neumonía en pacientes con factores de riesgo que ya hemos comentado. Y esto de acá, ¿por qué le dio a Shirley Pseudomonas? Porque es lo que al final le dio el shock séptico. Porque aparte de tener su Proteus mirabilis con su cálculo, le dieron antibióticos de amplio espectro y complicó con Pseudomonas. Por eso la infección final fue Pseudomonas, ¿no? Era joven, pero tenía exposición. Fibrosis quística, pregunta de examen. La fibrosis quística, recto, el defecto congénito del canal CFTR se asocia a ¿qué? A bronquiectasias. Y esto se asocia a ¿qué? A infecciones por Pseudomonas. ¿Correcto? Las bronquiectasias, la fibrosis quística van con Pseudomonas. Bacteremia y sepsis en neutropénicos. Y eso es lo último, como te digo, que muchos pacientes ven en un hospital. Pseudomonas. ¿Ya? Me interesa mucho hablar acá, yo sé que lo van a ver mañana con Jaime, pero quiero recordarles cómo se mata la Pseudomonas. Un beta-lactámico antipseudomónico con cipro. Y el beta-lactámico antipseudomónico puede ser ceftazidima, cefepime, cepirona. No te gustan las cefalosporinas, dale pues pipetazo. No me gustan las penicilinas, dale carbapenem. Imiomeropenem. Doctor, soy alérgico a los beta-lactámicos, ¿qué tienes que tomar? Astreonam. ¿Está bien? El medicamento contra toda Pseudomonas es un beta-lactámico más una cipro. La cipro es para evitar resistencia. ¿Qué beta-lactámico? Ceftazidime tercera, cefepime cepirone cuarta. Pipetazo, que es penicilínico,
o carbapenén y mimero, que es otro grupo. Si es alérgico, dale astronam. ¿Ya? Si no tienes cipro, tienes que cambiar por amica macrolida. Muy bien. Y hablemos de otros bacilos gram negativos, pequeñitos. A ver. Hablemos de Bordetella pertussis. ¿Ya? Bordetella pertussis, lo vas a ver ¿dónde? En pediatría, ¿correcto? Da la tos ferina. Es un cocobacilo inmóvil que tiene una toxina que destruye los cilios de la tráquea y te da la tos ferina. Bordetella pertussis. ¿Se vacuna? Sí, con el toxoide de la pertussis, ¿ya? De la tos ferina. La Bordetella pertussis es parte del calendario vacunacional junto con la difteria, junto con hemófilus, junto con hepatitis. El Acinetobacter baumani, si bien es cierto es comensal de la piel, es el patógeno más importante intrahospitalario del tipo de vista de mortalidad. Es casi 100% mortal y es resistente a todos los antibióticos y es netamente hospitalario. Acinetobacter baumani tiene que ser intrahospitalario, pregunta del ENAM. Es netamente intrahospitalario, ¿ya? Muy bien. Eikenella corrodens. Eikenella es de la boca, ¿correcto? De la boca. Como dato, da abscesos cutáneos cuando se inyecta metilfenidato vía parenteral a un paciente. Burcorrelia. La burcorrelia es la causa de mieloidosis tropical, ¿no es cierto? La Burcorrelia malei es la causa de muermo, que es una infección por caballos y burros. Ya, esto es bacterias raras. Ya, Burcorrelia también se ha visto en las bronquiectasias. ¿Ya? Sí fue pregunta antigua de residentado. Donovanosis o granuloma inguinal. El famoso Calimatobacterium granulomatis, que da la donovanosis. Es una ITS, pero crónica. Ese es el dato. La donovanosis es una úlcera crónica indolora, como si fuera sífilis, pero hace bubones. Pero como no son por peste, se llaman pseudobubones. Pseudobubones. ¿Te acuerdas que te conté tularia? ¿Qué tienes que contar? Tularia, conejo, ¿no es cierto? Tularemia o Franchella tularensis, enfermedad de conejo, asociada a conejos. Tiene varias formas: úlcero granular, óculo granular, tifoidea pulmonar. Por eso, chicos, por preguntas como esta, en medicina interna y en infectos se tiene que hacer la historia clínica completa. Tú tienes un paciente con una infección cutánea, ponte, no tienes idea de lo que es, pero no le preguntaste si cría gatito, perrito, conejo, entonces tu diferencial se amplía. Entonces recuerden que las historias clínicas que se hacen esas al toque, en 5 minutos, así, bueno, es para cosas, prácticamente es una historia dirigida a la enfermedad. Pero la única historia clínica que puede darte una buena fuente de información es la que sigue todos los pasos completos. Les recomiendo que lean el libro del doctor Cabezas, es un folletito chiquitito, que ya sacó su otra versión en el año 2000, ahí lo pueden encontrar en Sanfer. Es la historia clínica antigua, correcto, no es el modelo moderno, es el modelo antiguo, pero es bien interesante para sacar información sensible. ¿Ya, chicos? Está bien estructurado. Es historia clínica del doctor Cabezas, César Cabezas creo que sí, de acá de Perú. Es un folletito. ¿Ya? Como le digo, 2 veces nos ha salvado. En esa de la basura, y hay otro caso que ahorita todavía no. Hay el de la tormenta tiroidea porque Patita hacía gárgaras de Lugol. También está. Herbolario, dice. Herbolario. ¿Tomas herbolario? ¿Alguna pastilla? Esas plantas que dan. Por no preguntar eso, no le pregunté. Y me dice, sí, doctor, claro, tomo gárgaras de Lugol todos los días para mi faringitis. Y ha terminado así una tormenta tiroidea. Y por eso terminé en el hospital. 2 semanas hospitalizado buscando de la causa. Graves, estaban buscando cáncer, bocio, nódulo, todo. Miles de soles perdidos del seguro por no preguntar si tomaba algo de yodo por afuera. Muy bien. Aeromona, mordedura de rata, esto sí, Spirilium minus, si vi alguna vez en un banco, el Spirilius minus en rata. Y esto sí fue pregunta de examen, Pasteurella multocida,
Mordedura de perro y gato. La que más infecta es gato, más que perro. Pasteurella multocida. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a ver. Estas son clamidias. Vamos a ver Brucella, ¿ya? Brucella, Bartonella, antes de avancen por favor, son bacterias gram negativas que necesito repasar. Brucella y Bartonella. ¿Ya? A ver, brucelosis. La brucela tiene varios sinónimos: fiebre malta, mediterránea, ondulante, enfermedad de Van. La que más he visto preguntar es la fiebre malta, ¿correcto? No se olviden que es una zoonosis, o sea, solamente afecta a los animales, pero nos contagiamos los que estamos expuestos a los animales, ¿correcto? De alta morbilidad animal. Es la zoonosis más común de todo el mundo, y en el Perú el lugar más frecuente es en Majes y en Cajamarca, ¿ya? Esto sí es pregunta. La brucela te da por contacto directo, cutáneo, mucoso o aerosol. Sobre todo, ¿quiénes? Los que están en contacto con los animalitos, o sea, en países desarrollados, los granjeros. ¿Está bien? Contacto directo. En cambio, por ingestión, leche, derivados, ocurre en países no desarrollados, porque no pasteurizamos. Tú te vas a un mercado artesanal y encuentras quesos sin pasteurizar. Nadie los ha verificado. Entonces, por eso es que acá es más frecuente la brucelosis por ingestión que por contacto, ¿ya? Se puede vacunar, pero al animal. Ojo, no al humano, al animal. ¿Se acuerdan cuál es otra vacuna para el animal? Bacillus anthracis. Carbunco y brucela, ambos se vacuna a la vaca, ¿ya? Muy bien, este es el gráfico para que recuerden la patogenia. Es importante. Puede entrar la brucela por vía digestiva, cutánea, inoculación, conjuntiva, inhalación o respiratoria. En cualquiera de los casos, la brucela, miren, entra al macrófago. El macrófago lo va a presentar a los linfocitos, van a diferenciar a las células B y van a empezar a producir anticuerpos para matar a la bacteria. Pero la bacteria, ¿dónde se esconde? Intracelular. Intracelular. Por eso cuando matan a la célula, la bacteria emigra y es opsonizada para volver a ser fagocitada. En esta lucha que se libra en el res, en el sistema retículo endotelial, en el res, la enfermedad dura meses. Por eso brucela, no te olvides, yo me acuerdo así: Bartonella te mata en días, brucela demora años. La brucela es una guerrilla tipo las FARC, ahí abajo, metido en el res, porque es una bacteria chiquita que solo pelea desde el macrófago. En cambio, la Bartonella brava, ¿no es cierto?, te mata desde el glóbulo rojo, porque ella ataca la sangre. Así yo me acuerdo las dos, brucela con Bartonella. Brucela, entonces, lo que nos importa es un cocobacilo gram negativo, aerobio, facultativo, pero esto marca intracelular. No existe la brucela fuera de la célula, no. Por lo tanto, los antibióticos tienen que ser intracelulares. ¿Cuál es el manejo de brucela? Doxiciclina, correcto, con rifampicina por 42 días. ¿Ya? Son inmóviles, no tienen ni cápsula, ni espora, ni flagelo. O sea, no son virulentos. No es virulenta. Por eso vive crónica. Está ahí, no molesta. Guerrilla, ¿correcto? Pregunta de examen: crece en medio bifásico de Ruiz Castañeda, locio, ¿no? Ruiz Castañeda, no te olvides. Bifásico. Y crece muy lento. ¿Cuánto demora en crecer? 1 a 2 meses. El cultivo dura meses. Por lo tanto, el diagnóstico, ¿con qué es? Con aglutinaciones. Rosa de Bengala, mercato etanol y aglutinación en tubo. Como el cultivo dura meses, hay que dar el tratamiento al paciente, con diagnóstico de serología. Es el gram negativo más pequeñito, exceptuando a la tularia, y puede sobrevivir. Esto sí puede venir 2 días en la leche sin pasteurizar, 3 semanas en la carne congelada de la vaca infectada y hasta un máximo de 3 meses en el queso, porque en el queso, como se ha deshidratado, resiste más. ¿Ya? En las secreciones derramadas de los animales, máximo 40 días
si el suelo es húmedo. ¿Por qué eso es húmedo? Porque si es seco se mueren porque no hacen esporas. Estos son los días que demoran. ¿Ya? Esto es el dato. Son sensibles al calor, a la radiación ionizante, por lo tanto, la pasteurización los elimina. Si tú te preguntas, la cerveza, la gaseosa, los frugos, todo lo que tomamos sin excepción, que ha podido tener contacto con ganado, se pasteuriza. Ponte la cebada, inevitablemente viene del campo, puede tener contacto con el ganado, se tiene que pasteurizar. ¿Y qué es pasteurizar? Pasa por un baño María, se puede decir. Se calienta un poquito. Y como son termosensibles, se mueren. ¿Correcto? Si se exponen a la luz, también se mueren. ¿Están, chicos? Muy bien. Existen 6 especies. Las 4 primeras enferman al hombre en orden de virulencia y las otras 2 no lo enferman. Pregunta de salud y del residentado. ¿Cuál es la más frecuente en Perú? Melitensis, asociado a la cabra rumiante. Melitensis. Luego viene Suis del cerdo, abortus de la vaca. No te olvides, abortus en la vaca. Los que han leído el Mira Asturias han visto, ¿no? Una vaca abortando ahí, es una hemotecnia para abortos. Una vaca ahí en la camilla. ¿Se ve bacán? O sea, la huyó es el que hace los gráficos del Mira Asturias. Bien creativo el panto. Sus hemotecnias son interesantes. ¿Cómo te acuerdas de abortus de la vaca? Una vaca ponen ahí abortando en un sop. Abortos, ¿ya? Suficiente, hasta ahí. Las 3 más importantes, melitensis, suis y abortos, ¿ya? Ese es para Bruselas. Vamos con la siguiente, Bartonella. Esta sí la han preguntado varias veces, ¿ya? La bartonelosis son 3: Bartonella henselae, Quintana y Basiliformes, ¿ya? Acá está el resumen. La enfermedad por el arañazo de gato es en gente inmunocompetente y es causado por la Bartonella, ¿dónde estás? Henselae. Henselae te da arañazo de gato. Es transmitido por la pulga del gato o por el gato. Si te araña el gatito, bacán. Pero si no te araña el gatito, su pulga te puede picar. Los criterios diagnósticos para Henselae, ¿qué cosa es? Tener gato. Si no hay exposición al gato, no puedes pensar en Bartonella henselae, ¿ya? Si el paciente es inmunosuprimido, hay que pensar en una angiomatosis basilar. La complicación es la proliferación tumoral del endotelio, se llama angiomatosis, ¿ya? Bueno, solamente les he puesto acá tratamiento con acitro, pero no es clase de infecto, así que apúntenlo nomás. Siguiente, Quintana. La fiebre quintana o de las trincheras es en inmunocompetentes. Es transmitida por el piojo del humano. Cuando los humanos estaban en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, se pasaban entre ellos piojos. Y hasta que uno de ellos tenía la Bartonella y contagió a toda la batallón. Pues desde ahí se describe las Bartonellas de las trincheras, ¿no es cierto? De las trincheras, porque es en gente hacinada, porque sus piojos se pasan la bacteria entre humanos. Obviamente en inmunosuprimidos es lo mismo, angiomatosis basilar. Muy bien, es una enfermedad infecciosa por contacto con las heces de los piojos asociado a condiciones de hacinamiento y mala higiene. Si este era con macrólido, este es con doxiciclina. Ese es el manejo, ¿ya? En cambio, la que nos importa es la Bartonella basiliformis o la enfermedad de Carrión, fiebre de la orolla o verruga peruana. Esta de acá todos sabemos que es transmitido por el mosquito del género Lutzomia, ¿correcto? Y su fisiopatología, vénganse acá, esto se pregunta el residentado, miren, es multiflagelada. Ahí está. La Bartonella basiliformis es pluriflagelada. Por lo tanto, es muy virulenta. Muy virulenta. Entra y de frente se va en la fase aguda, en la fiebre de la orolla. ¿Dónde se va? Al glóbulo rojo. No te olvides. Mientras el arañazo de gato se va al ganglio, la quintana te hace clínica sistémica inespecífica, la Bartonella basiliformis se va de frente al glóbulo rojo y de frente lo mata. Te da anemia
hemolítica aguda. ¿Y cómo se diagnostica entonces en fase aguda? Hay que pedir un frotis de sangre Giemsa para ver esto que están viendo acá. Eso que ven ahí es la bacteria dentro del glóbulo rojo. Frotis de sangre. Y hay que hacer hemocultivo. Es el diagnóstico. Si el paciente resiste la fase aguda de Carrión, que solamente mata un 40%, 60% sobrevive. Carrión sabía eso, sabía que no iba a morir. El problema es que en él se sobreinfectó, pues, ¿no? Por salmonela. Pasan, después de esta fase, pasa a la Bartonella y se queda en el endotelio. Su siguiente célula es el endotelio y cronifica con verruga. No todos hacen verruga. Los que hacen, cronifican 2 meses después de la infección. 2 meses después. Bartonelosis. ¿Está, chicos? Muy bien. Ahora sí regresen. Vamos a terminar con las bacterias especiales. Necesito que regresen acá. ¿Correcto? Se ubican en la primera lámina, porfa. Las bacterias especiales que carecen de pared, Mycoplasma ureaplasma, las bacterias con pared flexible, Leptospira treponema, y las bacterias que son patógenos intracelulares, Clamidia, Coxiella, Richa, Rickettsia. Porque nos hemos barrido con los gram positivos y negativos de canto a rabo, todito esto, hemos hecho actinomisis, nocardia, tuberculosis, obviamente eso se ve en neumo, no se preocupen, y solamente nos falta para terminar la clase de bacterias esos 3 grupitos. ¿Está bien? Esos 3 grupitos. Entonces, una vez ubicados en el plano, es indispensable eso. Fiebre recurrente o enfermedad de Lyme. ¿Correcto? Fiebre recurrente, y la enfermedad de Lyme. Son diferentes, ¿ya? Vamos a hablar de la fiebre recurrente. La fiebre recurrente es causada por la Borrelia recurrentis. Borrelia, que era una espiroqueta, ¿no es cierto? Borrelia recurrentis. Es transmitida por vectores, ¿correcto? La fase de ataque de la Borrelia, que ha sido pregunta de salud, por eso lo he puesto, es primero ataque el endotelio en el momento febril, luego hace sangrado en la piel y las mucosas, justo por lesión del endotelio, y luego hace clínica sistémica con artralgias, hepatoesplenomegalia y clínica neurológica. Ahí fue la pregunta de examen. La Borrelia te da clínica neurológica, y con eso se respondía la clave. Finalmente, te puede planchar la médula o te alarga el QT, y con eso matábamos la pregunta. Arritmias cardíacas. Entonces la Borrelia va con clínica endotelial, sistémica, neurológica y cardiovascular. Es una enfermedad difícil de diagnosticar porque tiene muchos espectros. ¿Correcto? Hay que hacer el diagnóstico en frotis, en el brote febril, ¿correcto? Y la reacción en suero se llama de Weils-Felix. Tratamiento, doxiciclina como todas las espiroquetas, excepto el treponema, y cuando es severa, podemos darle cloranfenicol, pero puede hacer una reacción de Harris-Harsheimer, similar al que hace su prima, la treponema, cuando damos penicilina. ¿Ya? No te olvides, la Borrelia recurrente se asocia a múltiples vectores, por eso es una enfermedad difícil de diagnosticar, pero no es frecuente acá. ¿Ya? No es frecuente. Entonces, hemos hecho Borrelia. ¿Ya? Luego tienes la enfermedad de Lyme, la Borrelia Burgdorferi. Uno es la fiebre recurrente, Borrelia recurrentis, y otro es la enfermedad de Lyme, Borrelia Burgdorferi, transmitido por la garrapata Ixodes de los ciervos en los bosques. Acá donde tenemos ciervos y bosques, en algunos sitios, ¿no?, en la sierra, pero los americanos tienen en todo el centro de Norteamérica los bosques de Mississippi, de esa mancha, todo lo que ha votado por trampa, todos esos bosques, ahí van, cazan los gringos, es su rollo, ¿no es cierto? Entonces ellos se infectan bastante, por eso es una pregunta típica
en los exámenes del USMLE, por ejemplo. La enfermedad de Lyme, ¿correcto? Borrelia burgdorferi, garrapata ixodes, reservorio los ciervos, ¿ya? En los bosques. Tiene una fase aguda 1, localizada donde te picó, ¿correcto? La garrapata. Te pica y se forma el famoso eritema crónico migrans, anular con centro claro. ¿Cómo se llama esa lesión? Endiana. Así es una diana, ¿no es cierto? Un bull. Y esa lesión es así. Endiana. El centro es claro, ¿correcto? La primera. Fase 2, diseminación precoz. Algunos días después las lesiones anulares aparecen secundarias, por eso se llama eritema crónico migrans, porque aparece en otro lado. O me picó en la pierna la garrapata. No, ahora aparece brazo, pecho, en otro lado. Migrans, ¿correcto? Fatiga y empieza la clínica del sistema nervioso central, meningitis, parálisis, dolor radicular. Y 8% afección cardíaca, bloqueos. Lo mismo, neurocardio. ¿Ven? Esa fue la pregunta en el salud. Neurocardio. En la fase 3, que es la tardía, si el paciente sobrevive a las 2, que es la mayoría, en la tardía, después de años, aparece una artritis oligoarticular de grandes articulaciones, con acrodermatitis, una clínica compleja, pero después de años. ¿Se han dado cuenta? ¿Quién más hace eso? Primaria, secundaria, terciaria. Sífilis, porque son primos, pues. Son espiroquetas. La sífilis primaria, secundaria, terciaria, que vamos a ver en infecto, igual la borrelia, localizada, precoz, tardía, porque tiene la misma lógica, son espiroquetas. ¿Está bien? El diagnóstico es por ELISA y el tratamiento, te dije, de todas las espiroquetas, excepto la treponema, es con doxi. Casos severos, le puedes dar penicilina, igual que la leptospira. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, con eso hemos terminado la borrelia. Pasen por favor acá. Por favor, pasen acá. Avance. Leptospira. Me digo sorry, se me ha mezclado. Ves que era para que entre exacto. Leptospira. La leptospira es otra espiroqueta, ¿se acuerdan? La leptospira es otra espiroqueta. Otra prima, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Se llama síndrome de Weil, fiebre de los arrozales, del pantano, o ictericia hemorrágica, enfermedad de Stuttgart, fiebre cunícola. Tiene un montón de nombres porque también es una zoonosis. Es mucho más frecuente que la brucela. La zoonosis de la leptospira es mucho más frecuente que la zoonosis de la brucela, solo que es subdiagnosticada. No es fácil diagnosticar, porque es una fiebre y punto. El síndrome de Weil es la forma más severa, la icterohemorrágica, pero esa es rara, es menos del 5% de pacientes. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos leptospiras? Leptospira interrogans y leptospira biflexa, que no debes confundirte con ¿qué? Shigella flexneri. Una es biflexa, la otra es flexneri. ¿Ya? Es una espiroqueta aerobia, igual que la sífilis. Se ve en microscopio óptico de campo oscuro, igualito que la sífilis, pero acá está el datito. A diferencia de su prima sífilis treponema, esta sí se cultiva en medio Fletcher. Sí se cultiva en medio Fletcher. En cambio, la treponema pallidum sífilis no se cultiva. No se puede cultivar. ¿Correcto? Muy bien. Puede durar de 1 a 2 semanas hasta 3 meses, porque igual tiene esa forma de presentación. Entonces, miren, la leptospirosis tiene varias fases. Leptospirémica la primera semana, leptospiúrica hasta el mes, y cuando es severa, la leptospirosis ictérica tiene clínica con falla multiorgánica, con oliguria, falla hepática. Esa es la forma severa. Pero quiero que sigan entendiendo: borrelia, picadura, precoz, tardía; sífilis primaria, secundaria, terciaria; leptospirémica, primera semana; leptospiúrica hasta el mes. La misma lógica de cronificación, porque los tres son espiroquetas. ¿Ya? ¿A qué se asocia? En los trópicos, sobre todo animales salvajes, pero roedores, rata, ronzoco, roedores. En su orina,
La orina de la rata puede tener concentraciones gigantescas de leptospira. Por eso, ¿cuál es el factor de riesgo? Puede vivir meses en el suelo de donde orinó una rata. Factor de riesgo es ocupacional. Todo paciente que te pongan, trabaja en arrozales, plomero, gasfitero, trabaja en desagües, trabaja en aguas anegadas, leptospirosis. ¿Ya? Recreacional. No sé, pues se te ocurre ir al ¿cómo se llama? Al lago, a algún sitio a un estanque, ¿no? Recreacional. Y finalmente, cualquiera que esté expuesto a la rata, por ejemplo, un bodeguero. Tu bodega, tienes tu arroz, todo, la rata está ahí, tienes riesgo de leptospira. Cuando tomas las latas que no están forradas con plástico, ha podido pasar la rata, no sé, se pasean toda la noche la rata por las bodegas de orina. Entonces, no sé si se han dado cuenta de un tiempo esta parte, todas las six packs vienen con forro plástico. Antes era solo el borde, ahora es toditito. ¿Por qué? Para evitar leptospira. O sea, que orina y se queda en el plástico. Tú abres el plástico y tienes la lata libre. Pero igual siempre que toma una lata, siempre limpia, ¿ya? ¿Por qué? Porque como abres de frente, toda la lata te está infectada, hay bastante leptospirosis, ¿ya? Muy bien, entonces con eso hemos terminado las espiroquetas. Ahora terminamos con las chiquititas. Vénganse acá. ¿Cuáles eran las intracelulares obligadas? Clamidia, Rickettsia, Coxiella, Ehrlichia, ¿no es cierto? Entonces acá están, miren. Acá te he puesto Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella. Son intracelulares estrictos. El único, Bartonella, era facultativo, por esto es gram negativo, estos ya hemos estudiado. Estos son estrictos. Estos tienen que vivir en el citoplasma, estos en el lisosoma. Endotelial, monocito. En cambio, Bartonella, endotelio, hematía. Este Rickettsia va en la garrapata, piojo, pulga. En cambio, la Coxiella no es para el humano. Entonces, esos dos son bacterias intracelulares obligadas. ¿Ya? Entonces acá está, son intracelulares obligatorios, gram negativos débiles, se tiñen con gienza y tienen su reservorio animal con vector artrópodo. Su clínica es similar a la borrelia, vasculitis, fiebre, encefalitis, hepatopatía, reacción de Weil-Félix y fijan el complemento. Son bacterias con clínica muy inespecífica que se tratan con tetracíclicas. ¿Ya? ¿Cuáles son las riquezas? Acá está el tifus exantemático, Rickettsia prowazekii, tifus epidémico, y Rickettsia tifi, el tifus endémico. ¿Ya? La Rickettsia prowazekii tifi te dan los tifus exantemáticos. Ahí está. ¿Correcto? La fiebre manchada o de las rocosas, fiebre de las montañas rocosas, Rickettsia rickettsii. Ahí está. Y la fiebre botonosa, allá en los europeos, Rickettsia conori. Las 4 riquezas. Pregunta para los gringos. Eso pregunta en España, para los gringos acá. No. Fiebre Q, si fue pregunta acá. Antigüita. Fiebre Q, Coxiella burnetii. La Coxiella burnetii, fiebre Q, con Q de Coxiella burnetii. No te olvides. Asociado a ganado. Ya es un tipo de neumonía. Fiebre Q. Rickettsia leucocitarias, la Ehrlichia chafiensis y bueno, Bartonella, que ya vimos que no nos interesa. Entonces, si quieren recordar estas bacterias chiquititas, esta par de tablas, suficiente. ¿Ya? Poco de memoria, sobre todo para exámenes extranjeros. Para acá, no he visto. En cambio, esta diapo sí es vital. Esta diapo sí viene a cada rato, se repite. El intracelular obligado más importante acá en Perú que nos preguntan y en general en el mundo, clamidias. Y el que no tiene pared, la única bacteria sin pared que puede vivir, el micoplasma. Las dos de acá. ¿Correcto? Entonces no te olvides, la clamidia es un parásito intracelular obligado. Su reproducción tiene 2 tipos. El cuerpo elemental es extracelular, la forma infectante, puede ser pregunta examen. Y el cuerpo reticulado intracelular, la forma patógena. La infectante es el cuerpo elemental y la patógena el reticulado.
¿Ya? Las 3 clamidias, por favor, nunca te confundas. Nunca digas clamidia, no. Dime, ¿qué clamidia? Una es la clamidia piscitacea, aves. Pero no cualquier ave, ¿eh? Aves pequeñas. Canarios, ni siquiera palomas. Aves pequeñas, ¿correcto? Aves. Si hablas de gallina, aves de corral, eso es Campylobacter. ¿Correcto? Campylobacter es aves de corral, pato. Pero aves pequeñas, canarios, pajaritos, Piscittacosis. ¿Está bien? Clamidia tracoma, no te olvides, tracomatis es otra cosa. Este es solo del humano, no es de los aves. Estas son las ITS, clamidia trachomatis, ¿no es cierto? Y la conjuntivitis folicular del recién nacido. ¿Ya? Clamidia trachomatis, la ITS por clamidia y la conjuntivitis folicular, que vamos a hablar hasta el cansancio cuando estemos en los capítulos de infectología. ¿Correcto? El tracoma. Y cuando hablas en neumo, ya yo le digo esto porque obviamente yo también me confundía y muchos se confunden, ¿no? Le digo ya, causa más frecuente de neumonía típica, micoplasma, después clamidia. ¿Qué clamidia? ¿Trachomatis? No. Es de la ITS abajo. Arriba es clamidófila neumonía. Ni siquiera clamidia, clamidófila neumonía. Es el atípico de segundo lugar después del micoplasma que aparece a partir de los 5 años. A partir. ¿Correcto? A partir. Es una neumonía atípica, puede exacerbar el asma y, ojo, se ha asociado a aterosclerosis coronaria. Si por ave te preguntan, ¿alguna bacteria ha dado infarto? Bacteria infarto. Se ha asociado la clamidia a la aterosclerosis coronaria. ¿Ah? Muy bien. Es un pequeño resumen, eso lo vamos a ver al detalle cuando toquen los capítulos, solo quiero darle la importancia. Y finalmente micoplasma, el único que no tiene pared, el único que no posee pared, puede vivir sin pared, ¿correcto? Puede vivir sin pared. Es el más pequeño intracelular, o extracelular, perdón, el más pequeño que puede aislarse fuera de la célula, vivo, porque este es parásito obligado, y todos son anaerobios facultativos. O sea, quiere decir que tienen que cambiar de medio según su respuesta, porque tienen que adaptarse. El único que puede decir que es estricto aerobio es el Mycoplasma pneumoniae, porque es el que causa la neumonía. En cambio, el ureaplasma, urealítico, el micoplasma de las ITS son facultativos. ¿Ya? Requiere esteroles para crecer, porque como no tiene pared, tienes que darle esteroles para su membrana. Y esto sí, agente de Eaton. Paciente viene con DNA, se le diagnostica de agente de Eaton. ¿Qué es eso? El Mycoplasma pneumoniae. El agente de Eaton es el Mycoplasma pneumoniae, la causa principal de neumonía atípica. ¿Correcto? Las colonias, por si acaso, son hemora, y hay otros micoplasmas como el hominis, genitalium y el ureaplasma urealítico que dan la uretritis no gonocócica. Los agentes de la uretritis no gonocócica son clamidia trachomatis, ureaplasma y micoplasmas. ¿Correcto? Salpingitis, amnionitis y pielonefritis. Ahí está. Salpingitis, amnionitis y pielonefritis. Las causas más frecuentes de uretritis no gonocócica. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso hemos matado todas las bacterias de inicio a fin. Por favor, necesito que armen su Excel. Si saben infecto y saben cardio, limpian medicina interna. Uno que va sabiendo cardio e infecto bien a medicina interna lo va a pasar tranquilo, ¿correcto? Lo va a pasar tranquilo. Por eso es importante este capítulo de ciencias básicas, ¿ya? Ahí les he dejado un gráfico con lo que van a ver mañana con Jaime, los antibióticos. Yo sé que lo saben, pero léenlo por favor antes de la clase de mañana. Ténganlo claro eso, dónde actúa cada uno, porque es el núcleo del tratamiento. Voy a aprovechar, como conmigo hemos visto bacterias, entonces quiero probar más o menos cómo lógicamente podríamos intentar dar tratamiento. A ver, para una bacteria gram positiva, ¿cuál crees que sería el mejor antibiótico que se le debería dar a un gram positivo? Estos, los inhibidores de pared. Porque como el gram positivo tiene una pared gigante, entonces no vas a
no va a haber problema, le destruyo la pared, mato a la célula. Entonces los gram positivos suelen morir ¿con qué? Con los inhibidores de pared. ¿Cuáles son? Las penicilinas, los más antiguos. Luego vino las cefalosporinas. A tanta resistencia se creó la banco para los gram positivos. Gram positivos, banco, no te olvides. ¿Puedo tratar gram negativos con inhibidores de pared? Claro, pero tienen que ser potentes, como amoxiclavulánico o amoxi, como céfalo de tercera, cuarta, potentes, o como carbapenems. Carbapenems, monobactams, son los más evolucionados justo para agarrar gram negativos resistentes. ¿Está bien? El monobactam se llamaba así porque era para los alérgicos a las penicilinas. Muy bien. Si tengo bacterias intracelulares dentro de la célula, ¿qué antibiótico debo usar? El resto, los que no son de pared, porque es difícil matar con pared a un intracelular. A los intracelulares, ¿qué se prefiere? Los inhibidores de proteína. Por eso, ¿cuál es el manejo de elección para este micoplasma, que es un patógeno, el más pequeñito sin pared? Macrólido, pues, eritromicina macrólida. ¿Sí o no? ¿Cuál es el tratamiento de elección para las clamidias, que son intracelulares obligados? Tetraciclinas. Tetraciclinas. Muy bien. Si tengo una bacteria anaerobia, que son bien bravas, bien resistentes, debo usar medicamentos que puedan matarlas rápido. Entonces, ¿cuáles son los que las matan rápido? Por ejemplo, a un anaerobio, la quinolona lo mata rápido porque es el más, el antibiótico, de más amplio espectro y de más rápida acción, porque va de frente al núcleo, de frente destruye el núcleo. Quinolonas, ¿ya? Eso lo van a ver. ¿Qué más dábamos para estas anaerobios? Le puedo dar carbapenem porque son los más potentes, carbapenem. Pero también puedo destruir el núcleo ¿con qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Metro. Ya no hay. Le hay que poner acá. Metronidazol. El metronidazol destruye también, alquila el núcleo, por eso mata a un anaerobio de frente al núcleo, con metronidazol. ¿Ya, chicos? Muy bien. Finalmente, cuando la bacteria es débil, sobre todo hongos, parásitos, que no requiero mucha potencia, ¿qué se le da? Estos, los antimetabolitos. Trimetoprim, sulfametoxazol. Por eso vas a ver que el Bactrim se reserva ¿para qué? Para neumocistis, para toxoplasma, para coccidias, que son hongos y parásitos. ¿Por qué se reserva para ellos? Porque son menos bravos que una bacteria. Bactrincito, nada más. ¿Correcto? Las membranas, estos son ya muy evolucionados, se usan para otros temas, salvo las tópicas, eso no voy a hablar, ya lo van a ver mañana con Jaime. Y nunca se olviden, por favor, que los aminoglucósidos solo actúan en aerobios. No puedo dar a un anaerobio, siempre doy un aerobio. Y son fármacos que hoy por hoy están cada vez menos usados, casi al borde de ser proscritos, por el alto índice de insuficiencia renal que tienen. ¿Ya? Ese gráfico era solamente para hacer un englobe. No sirve de nada mi clase de bacterias si es que no saben cómo matarlas. O sea, que ganan sabiendo así que catalasa, oxidasa, reductasa, y al final no sabemos qué antibiótico darle. Entonces la clase de mañana es clave para que ustedes traten a los gérmenes, pero con el sustento de lo que hemos visto ahora. ¿Por qué? ¿Ya, chicos? Para que no sea memoria. ¿Ya? Yo tengo en mi cabeza, yo no tengo que memorizar cómo se trata una leptospira. ¿No es cierto? A la leptospira no le puedo dar, le puedo dar penicilina y la mato porque tiene pared y es flexible. Por eso el treponema es solo penicilina. Por eso se da penicilina a la borrelia, por eso se da penicilina a la leptospira y al treponema. Pero de primera elección usan uno más leve que es doxy, correcto, doxy, porque no quieren inducir resistencia o porque responde a uno de inhibidor de proteínas. En anaerobio, ya les expliqué, tengo que matar el núcleo. En gram positivos tengo que agarrar con pared. O sea, sí hay criterios lógicos para disminuir el rango o la necesidad de usar la memoria. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos terminado bacterias. Es temprano, sí sé, pero igual hemos empezado temprano. Vamos a hacer un break ahora antes de continuar con parásitos y artrópodos. ¿Ya, chicos? 15 minutos, porfa. Y continuamos.